Pues bienvenidos a todos. Otra vez es un gozo estar aquí. Estamos en la semana 12 y ya sabemos que muchos tienen diferentes formas para pues decir qué es el éxito en la vida. Según Dios, el éxito es llegar a ser maduro espiritualmente. Es el éxito. La madurez espiritual es semejante, igual a ser como transformado a la imagen de Cristo. Entonces, la madurez espiritual es igual que ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, estamos en semana 12 y esta semana, pues vamos a pasar un tiempo especial, pero para que sepan, todo está en el internet. Las clases, el curso de discipulado está en el sitio Ministerios, Casa de Luz. Este curso es un curso de discipulado que dura 16 semanas y está sacado de los libros Discipulado Biblico. Ya saben que hay 14 categorías de discipulado con que el libro trata y estamos en la categoría 11 que es sobre servir. Servir es uno de las 14 categorías o uno de los principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Semana 12, servir. Ya saben que hay 4 pasos en cada semana. Hay paso 1, 2, 3 y 4. El paso 1 es la lectura preliminar. ¿Por qué es servir uno de los principios esenciales de la elaboración de discipulado? ¿Y cómo nos ayuda a alcanzar la madurez espiritual? Vamos a hablar de varias razones por las cuales el servir es uno de los principios esenciales. En Efesios 2:10 dice que Dios nos creó para servir, porque somos hechura suya. Mira sus manos, sus piernas, su mente, cerebro, tu espíritu. Somos hechura de Dios. No solamente en el cuerpo, pero espiritualmente somos hechura de Dios. Y lo que Cristo ha empezado, Filipenses 1:6, Él va a llevar a cabo. Dios está en el proceso de transformarnos y trabajar. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Porque fuimos creados para hacer buenas obras. Buenas obras son las cosas que hacemos, las cuales Dios preparó de antemano antes de la creación del mundo para que anduviéramos en ellas. Fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces, el servir trata de eso. La base de toda la vida, la base del discipulado, la base del propósito de nuestras vidas es servir a Dios y a los demás. En Mateo 22, había un hombre que le preguntó a Cristo, pues, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Cristo contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Marco agrega, y tus fuerzas. Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pudiera resumir la Biblia y descansa sobre 2 principios, 2 mandamientos. Amarás a Dios y a tu prójimo.
Servir, fíjense bien, servir es quitar los ojos de sí mismo y ponerlos sobre Dios y los demás. Es cambiar enfoques. Entonces, este principio de servir es como un cimiento sobre lo cual la vida descansa, la vida espiritual. Servimos a Dios, fuimos creados para servir a Dios, es el primer mandamiento, y a los demás. Servir es cambiar enfoques. Nacimos egoístas. Nacimos con los ojos puestos en nada más que en mí mismo. Dios, su trabajo es cambiar y darnos vista para los demás, cambiar nuestras vistas. Entonces, servir a Dios logra eso. 1 Pedro 4, 10 a 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros. Entonces, todos los dones necesitan esta actitud de servicio, de servir para que funcionen. Entonces, este principio de servir juega un papel muy importante, porque no tanto los dos mandamientos, pero los dones también descansan sobre servir. Es una actitud de servir. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose. Los dones son para usar para servir a los demás, los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. Ya vemos algunos dones. El que sirve, que ministra, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Servir. Servir a Dios que nunca se acabará, que dura y su gloria por los siglos de los siglos. Cuando cumplamos con la razón por la cual fuimos creados para buenas obras, para servir a Dios y a los demás, encontraremos la mayor alegría, buen sentido y propósito en la vida. También traeremos gloria a Dios, bendición a otros y bendición a nosotros. Hoy en día hay un sinfín de gente tomando pastillas, tomando droga, porque están buscando alegría y un propósito en la vida. El propósito en la vida encontramos en hacer y cumplir con la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para servir a Dios. Vamos a encontrar la mayor alegría, buen sentido, propósito, cuando estemos cumpliendo la voluntad de Dios y cumpliendo la razón por la cual fuimos creados. Si hay una falta de alegría, felicidad, problemas en su vida, en vez de buscar una pastilla, busca un ministerio. Cambia tu vista. Quita la vista de ti mismo y pon la vista sobre Dios y los demás. Y cumpla con la razón por la cual fuiste creado. Cristo vino a servir. Parte de la naturaleza de Dios es servir. Dios es un siervo. Fíjense, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Hay un sinfín de personas en este mundo. Hay las estrellas, planetas, galaxias, universo.
dice en Colosenses, Él sostiene todo por el poder de su mano. Él está controlando todo. Es un trabajador. Por eso cuando Cristo anduvo aquí, dijo que mi Padre está trabajando, por eso yo estoy trabajando. Dios es un siervo. Y Dios, siendo Cristo, Cristo sirvió también. Y dice aquí en Mateo 20, pero Jesús, llamándolos junto a Él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Aquí estamos en este lindo país, México. ¿Cómo está nuestro gobierno? ¿Existen para servirnos? Ojalá que sí, pero escucho muchas quejas. Ay, el gobierno. Es lo mismo que en casi todos los países, desde el principio hasta ahorita. Es que en el mundo la gente busca enseñorear, estar en cargo encima. Es una ley. Dijo Cristo, en mi reino no, es al revés. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiere llegar a ser grande, en mi reino, si quieres llegar a ser grande, te digo cómo. Será su servidor. Y el que entre ustedes quiere ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es un siervo, no vino a ser servido, aun siendo el creador, el rey, el dueño del universo. Merece ser servido. Él vino para servir y todavía lo hace. Dios es un siervo. Es un siervo. Si nosotros vamos a llegar a ser semejante a Cristo, tenemos que tener esta actitud también de servir. Siervos. Entonces Cristo, aun siendo Dios, vino para servir. Juan 13, 12 a 17 dice, entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto. ¿Dónde estamos? En las horas finales de la vida de Cristo, Él comió la última cena con sus apóstoles, sus discípulos, antes de ir al jardín de Getsemaní. Las últimas horas. Y Él, en esta última cena que hizo Cristo, dice que Él, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ya había lavado los pies de los discípulos. Y dice, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Dios mismo, porque Cristo es Dios, Dios mismo lavó los pies de sus discípulos. No vino para ser servido, vino a servir. Pero no cualquier clase de siervo. Él lavó los pies de los discípulos para enseñarles una lección, para enseñarles a ellos y también para nosotros. Si quieres ser grande en mi reino, hay que ser un siervo. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan.
En verdad les digo, que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. El mundo dice lo contrario. Nuestra carne dice lo contrario. ¿Felicidad en servir? No es posible. Pero ya sabemos que la mayoría de las reglas, leyes de Dios son al revés de lo que nosotros pensamos, de lo que como el mundo opera. Son diferentes. Si quieren ser felices, cumplan con la razón por la cual son creados, para ser siervos. Si el propósito de Dios es que nos transformemos para ser como Cristo, entonces servir sería esencial, ya que es quien Cristo es en su naturaleza. Si queremos ser como Cristo, entonces debemos aprender a servir como Él lo hace. La flojera y el orgullo, los enemigos de servir. Dios no tiene nada positivo que decir acerca de la pereza y el orgullo porque matan el espíritu de servicio. Son temas claves en el libro de Proverbios que nos dan advertencias sobre los efectos negativos de la pereza y el orgullo. Ambas actitudes son egoístas y acaban en la ruina. Vemos en Filipenses 2 la actitud que Cristo tenía y la actitud que Él quiere que tengamos, que es en contra del egoísmo. Dice, no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Cada uno de ustedes son más importantes que yo. Soy su siervo, su humilde siervo, que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Dónde está el enfoque? Está sobre Dios y los demás. Filipenses 2, 5 a 8, un pasaje famoso. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, no de sus atributos, solamente se humilló, asimismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, limitado no en sus atributos, pero tomando la forma de un ser humano, como Dios. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte en la cruz, que fue la muerte más horrible que existía en ese tiempo y todavía existe. La gente quedaban en sus cruces a veces días. Venían los aves. Lo primero era quitar sus ojos. La gente todavía viva, quitaron sus ojos porque no podían protegerse. Una muerte horrible que duraba a veces días. Los romanos habían como perfeccionado la forma más
dolorosa que había para morir, para matar a alguien. Y lo hacían en los lugares más públicos, para llamar la atención a los demás, para advertir a los demás, pórtense bien, si no, van a quedar así. Pedro se crucificó boca abajo. No consideró a sí mismo como digno de ser crucificado boca arriba como Cristo. Entonces, haciéndose obediente, su forma de servir era tal de que fue obediente hasta la muerte en la cruz, que fue la más horrible forma para morir. Juan 12, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Quieres honra? Sirva a Dios y el Padre te va a honrar. Vamos a terminar con este pasaje. Vamos a ver un hombre que en vez de servir a Dios y a los demás, tenía los ojos 100% puestos en sí mismo. Sirvió a sí mismo. Dice, entonces les contó una parábola, Cristo. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete, lo que todos anhelamos. ¿No es cierto? Pero Dios le dijo, necio, 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 esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Una persona con los ojos puestos en sí mismo, acumulando dinero enfocado sobre sí mismo, no con ojos puestos sobre Dios y a los demás para servirlos. ¿Y cómo quedó? Mal. Conclusión. De la misma manera como Cristo es un siervo, Dios nos creó para servir también de igual forma. Cuando cumplimos con el propósito por el cual fuimos creados, nos encontramos con mayor alegría, buen sentido y propósito en la vida. Traeremos gloria a Dios, bendición a otros y bendición a nosotros mismos. Servir es la base sobre la cual descansa el propósito de nuestras vidas. Fuimos creados para servir. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Dios es un siervo. Si vamos a llegar a ser maduros espiritualmente, tenemos que aprender de ser como siervos, que consideran los demás más importantes que nosotros. Muy bien, ya vamos a pasar a paso 2. Ya vamos a medir nuestro nivel de madurez espiritual en servir. Y aquí están los puntos posibles para las respuestas.
Y aquí están las preguntas. Hay 10 preguntas en total. Aquí están. Y según la tabla que vamos a ver, vamos a poner nuestro nivel en el espacio según nuestra calificación. Aquí está la tabla. Según la calificación ya podemos poner y saber nuestro nivel de madurez espiritual en servir. Muy bien. Ya vamos a paso 3. Ya vamos a platicar sobre las preguntas. Aquí están las 8 preguntas. Muy bien. Y luego vamos a terminar hablando de unas ideas. ¿Qué podemos hacer para crecer en nuestro nivel de madurez espiritual en cuanto a servir? Muy bien, pues gracias. Este concluye semana 12. Gracias por su atención y Dios les bendiga grandemente.